Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Bienvenidos a esta próxima hora en la que traemos lo más importante, las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos, esto es Lo que cuenta. La semana en un minuto. ¿Y qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina este sábado 31 de mayo de 2025? La gobernadora ofrece por fin su mensaje de estado de situación del país. En su primer mensaje de estado el pasado jueves fue escoltada al hemiciclo de la Cámara de Representantes por los presidentes de ambos cuerpos legislativos, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez, y además se dirigió por casi 2 horas al país. Su comparecencia se da luego de múltiples pugnas y careos, entre esta, el presidente senatorial y otros, por los nombramientos para dirigir los departamentos de Estado y de Justicia. Hoy discutimos los temas abordados, su veracidad y los efectos políticos del mensaje que para muchos ha calmado la percepción de divisiones al interior de La Palma. La gobernadora nominó este martes a la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera Santana, a la secretaría del Departamento de Estado, luego que tuviera que retirar a sus 2 primeros nombramientos. También nombró a Lourdes Gómez Torres. Esta dirigía la Oficina de Nombramientos Ejecutivos y Judiciales en La Fortaleza, ahora como su segunda designada a dirigir el Departamento de Justicia. Además, la Fiscalía Federal y las defensas de Wanda Vázquez Garcet, Julio M. Herrera Velutini y Mark Rossini solicitaron al Tribunal Federal buscar resolver el caso sin llegar a juicio, según una moción presentada al Tribunal Federal este viernes. Solicitan que se lleve a cabo vía conferencia el 9 de junio, tras sostener una reunión productiva el viernes en Washington, D.C., con miembros del equipo de la Fiscalía y altos funcionarios del Departamento de Justicia Federal, así como abogados de 2 de los acusados. Y además, en otros temas, crea malestar entre la uniformada la designación de Misael González Trinidad, mejor conocido como el Rey Charlie, en el comité creado por la gobernadora para hacer recomendaciones encaminadas a establecer un marco regulatorio que permita el tránsito de vehículos todoterreno por determinadas vías públicas. La iniciativa surge justo luego de varios incidentes entre policías y motoristas, aunque el individuo ha protagonizado incidentes previos, ¿verdad?, contra policías e incluso ha sido acusado y encontrado culpable por el mismo. Para el secretario de Asuntos Públicos, el Rey Charlie es un ente de paz. En las redes sociales se comparten expresiones de motoristas que anticipan problemas de seguridad para los miembros de la policía y hay mucha preocupación. Comienza la temporada de huracanes. El gobierno dijo que se encuentra listo para enfrentar esta temporada que, según la NOAA, en el Atlántico podría haber una temporada más activa de lo normal. Se pronostica entre 13 a 19 tormentas y que de estas 6 a 10 se conviertan en huracanes. De estos 6 a 10 huracanes, entre 3 y 5 podrían ser categoría que supere los 111 millas por hora, que son 3, 4 y 5. Y finalmente, en términos locales, el Pleno de la Comisión Estatal de Elecciones acogió la recomendación de un comité tripartita dirigida a evitar los escollos que hubo con el sistema de sistemas electrónicos, ¿verdad?, implementados en las pasadas elecciones por mandato del Código Electoral, incluido el llamado ERE, el Registro Electrónico de Electores. El mundo en síntesis.
Aquí me concentro en dos situaciones que salen en Estados Unidos y que levantan muchísima preocupación en esta semana. La salida del magnate Elon Musk de la Casa Blanca y la determinación de la Corte Suprema de los Estados Unidos que permitiría a Trump revocar el estatus legal que protegía a más de 500,000 de inmigrantes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Haití. De hecho, sobre esta última, la Corte Suprema volvió a despejar ese camino en el que para muchos pone en entredicho el futuro en los Estados Unidos de las protecciones legales que tienen ahora, luego de haber sido otorgadas por el pasado presidente Joe Biden. Quedan expuestas casi ese 500,000 de personas inmigrantes de estos 4 países. Los jueces retiraron la orden de un tribunal, de hecho del Tribunal de Apelaciones, que mantenía estas protecciones concedidas bajo lo que le conocen como el permiso humanitario a estos migrantes, y también ha permitido que el gobierno federal revoque el estatus legal temporero a unos 350,000 migrantes venezolanos en otro caso que había decidido previamente. Defensores de los inmigrantes condenaron la decisión y la calificaron como la mayor deslegalización migratoria en la historia moderna de los Estados Unidos. Algunos plantean que, al igual que la primera, son determinaciones intermedias, porque lo que implican es que no están decidiendo en el fondo, sino que revierten el detente momentáneo que había otorgado el Tribunal de Apelaciones para que lo que se ve el caso en su fondo puedan seguir deportando a inmigrantes. Más adelante lo discutimos con abogados. Y en el caso de la salida de Elon Musk, lo anunció previamente y se hizo realidad este viernes, donde se dio hasta un acto en la Casa Blanca para despedir a Elon Musk de su cargo gubernamental. De hecho, planteaba el presidente que Elon Musk, que es uno de los líderes empresariales e innovadores más grandes que el mundo haya tenido y que se ofreció a poner su talento al servicio de nuestra nación, cierro la cita del presidente. Ha trabajado incansablemente, decía Trump, ayudando a liderar el programa de reforma gubernamental más radical y trascendental en generaciones. Aún no está muy clara las verdaderas razones, no las expuestas, sobre la salida de Elon Musk del gobierno de Trump, que fue sumamente problemático, donde hubo muchos despidos, recortes en muchas áreas, pero a la misma vez no necesariamente todos los que quiso Elon Musk, y además hubo decisiones en los tribunales que revirtieron incluso algunas de sus determinaciones. Habrá que ver al final del camino cuáles son las determinaciones que prevalecen y hasta cierto punto cuánto realmente pudo haber afectado el que tuviese acceso y conocimiento a información privilegiada, siendo de todas luces un ayudante ad honorem y no un empleado público de la Casa Blanca. Perspectivas. Y un poco regresamos primero a la cosa local y quiero hablar sobre el mensaje de estado de situación del país de la gobernadora Jennifer González, que, como decía en la introducción y en el resumen de las cosas que cuentan de esta semana aquí en Puerto Rico, la realidad es que se dio luego de múltiples controversias, incluso que ella había planteado que no descartaba someterlo por escrito, lo que levantó aún más la posibilidad de ronchas al interior del liderato del Partido Nuevo Progresista por las controversias en términos de los nombramientos y de otras cosas entre la fortaleza y el poder legislativo, sobre todo los miembros del Senado, unos más portavoces que otros, ¿verdad? Pero sobre todo el presidente de ese cuerpo legislativo, Tomás Rivera Schatz. Yo quiero conversar, y ya tengo conectada a mi primera invitada, la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes y bienvenida a Lo que Cuenta.
Saludos, Damari, súper agradecida de estar en este espacio. Es la primera vez que estoy en esta nueva oportunidad, así que agradecida y felicidades a ti por el trabajo importante que haces. Muchísimas gracias. De hecho, quiero recordar que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, como lo que cuenta con Damari Suárez, y además de eso, pueden reescuchar la transmisión del programa. Nos estamos en directo en Radio Isla 1320 y en radioisla.tv hoy sábado de 4 a 5 y como todos los sábados, pero los lunes se retransmite a las 7:30 de la mañana en Radio Casa Pueblo y pueden reconectar en la retransmisión que se hace y pueden revisitarlo en nuestro canal de YouTube. Licenciada, ¿qué le pareció el mensaje de la gobernadora? Mira, nosotros desde Ayuda Legal Puerto Rico, Damari, llevamos ya varias semanas, si no desde que empezó este año con todos estos avisos que tienen que ver con los recortes de asistencia pública, la política pública general de Donald Trump, que sé que ahorita vas a trabajarla sobre temas de inmigrantes, pero en general, ¿no? Lo que tiene que ver con recortes en el presupuesto y hablando de la urgencia de que en Puerto Rico se estuviese trabajando un plan de contingencia que no sea solamente decir que esto no va a pasar, como se ha dicho, decir que esto es especulativo o decir que cabildeando se va a resolver, sino literalmente hacer un plan de ahorro que mire el presupuesto e incluso ese proceso de ajuste de la deuda a partir de esta nueva realidad. Me pareció que el mensaje falló en atender esa nueva realidad. De hecho, no se atendió el tema de los recortes de Donald Trump, sino que se habló de dinero que se ha ido encontrando. Un poco esa idea siempre de que los mensajes de presupuesto es la mejor ocasión para que aparezca dinero que antes no estaba, pero que ciertamente no responde a esta situación de emergencia, que ya no es especulativa, que se acaba de aprobar el presupuesto federal en la Cámara de Representantes casi sin tocarse, que el clima en el Senado tampoco garantiza nada, que ya se está hablando de recortes definitivos al PAN, a sección 8, que ciertamente van a afectar a Puerto Rico. No vimos ese plan de contingencia y eso nos preocupa. La gobernadora pareció un poco repasar el mensaje que había dado de los 100 días, un poco más abultado, de las acciones que ha tomado durante sus primeros meses de administración. ¿Le parece creíble? ¿Le parece que ese es el país que usted y el resto de los que nos están escuchando están viendo? Bueno, lo que pasa es que eso es tradicional. Los mensajes de Estado siempre parece que se hacen desde otra realidad, porque los mensajes de Estado de todos los partidos, ¿verdad? Rojos y azules siempre son que todo va bien, que todo va maravilloso, y nadie puede en ingenuidad, Damari, ni esperar que la gobernadora vaya a ese espacio a lapidarse, y obviamente nadie tampoco pretende que ya haya resuelto los problemas del país en 5 meses. Pero sí había una expectativa muy razonable de que el contexto que estamos viviendo no es el contexto de hace 2 años, 5 años, 10 años, y que había que responderle a ese contexto, y porque no lo hace, yo creo que hay no solamente sospecha con que las cosas no solamente no son verdad, sino que se sigue tapando lo que es urgente. Esto ha sido un gobierno, una administración muy matizada por distraer. Por ejemplo, en un momento del mensaje de Damari, la gobernadora muy al inicio habla de un tema que para nosotras es muy importante, que es el tema del cuidado de menores. Un montón de madres solteras se desplazan porque tienen que escoger entre cuidar o criar. Tú también sabes de eso, porque tú también eres mamá, y una mamá que ha luchado mucho, ¿verdad?, por su hijo. Y las mamás tenemos que escoger, aunque digamos que no, siempre entre criar o trabajar, y lo vimos en el COVID cuando las mujeres fueron desplazadas. Pues las mamás no somos elegibles, muchas mujeres trabajadoras, a los cuidos que ofrecen los programas federales. Así que ella dice, voy a destinar dinero para estos cuidos para que cualifiquen madres de la clase trabajadora. Pero ¿cuánto dinero le asigna cuando tú lo ves en dólares y centavos? 15 millones. Damari, cuando se repartieron en ese mismo mensaje cientos de millones de dólares para cosas que quizás sí son importantes, pero no tienen la misma prioridad, no tienen el mismo rango. Es decir, es como si estuviéramos hablando de un montón de promesas o un montón de planes, pero dándoles muy poco o recursos o contenido. Y creo que todavía siguió siendo un mensaje completo sobre cómo la administración de Pierluisi no hizo el trabajo. Y te voy a dar ejemplo. Las casas de R3 del programa ese de desastre, ella dice, yo las liberé porque la administración pasada no se habían liberado. La gente que la administración pasada se quedó esperando título, pues yo di título. Y si esto era un mensaje para decir que vino a resolver el reguero, sea cierto o no, de Pedro Pierluisi, se pierde una oportunidad de nuevo
de hablar de lo que la gente quiere hablar. ¿Qué va a pasar si cortan el PAN? ¿Qué va a pasar si cortan sección 8? ¿Cuál es el plan de vivienda pública? Porque dando 100 títulos de propiedad que están bien chéveres para 100 familias, no se resuelve el problema de fondo de que aquí no hay vivienda asequible, ¿verdad? Sí. O dando préstamos a jóvenes tampoco se resuelve el problema de que no hay casas que comprar. Y eso es un problema. Le hago la pregunta porque nosotros hemos visto siempre esa, ¿verdad?, lista de acciones o de deseos de promesas de campaña que va a cumplir, etcétera, etcétera. No de ella, no de la gobernadora presente, sino de muchas administraciones, de todas las administraciones, como muy bien lo señalaba. Pero no hemos visto un cambio, en este caso, desde que apareció la Junta de Control Fiscal y desde, obviamente, que estamos en bancarrota, pero aún más, esta administración tiene doble problema, la Junta de Control Fiscal, la bancarrota, pero los recortes del gobierno de Donald Trump. Sí, ciertamente, ¿verdad? Eso y por eso es que te digo que trató de hacer un giro, ¿no? Nos parece Sí. que hay un giro en tratar de decir hay un consenso con la Junta, consenso que al otro día pues se desmintió porque la Junta al otro día salió diciendo que no solamente no había un presupuesto balanceado, sino que alegadamente la administración ya lo sabía antes del mensaje, sino que pues no atiende el punto de que no se sabe de dónde van a salir los chavos, ¿verdad? Y yo creo que va a ser medular y también se ha desvirtuado, Damaris, a veces la gente piensa, pues si esto es siempre lo mismo, ¿para qué el mensaje de Estado? Eso es una de las reacciones que siempre se escuchan y es que se ha desvirtuado. El mensaje de Estado no es un mensaje de campaña, esto no es un mensaje de echarle la culpa a la pasada administración, el mensaje de Estado existe en la Constitución, porque la idea es que el primer mandatario o la primera mandataria en este caso le dé un informe a la legislatura a principios de la sesión ordinaria. En este caso se está haciendo bien tarde, con la Junta se ha hecho más y más tarde cada vez, es como si no importara, porque como el presupuesto está en manos de la Junta, es como que se echaron a, ¿verdad?, a morir en ese sentido, pero se supone que el mensaje de Estado se hace para que el primer mandatario informe sobre cuál es el contexto social, económico del país, para que la legislatura se informe y eso mueva el rumbo de la política pública. Así que siempre sorprende porque no es un llamado a decirle legisladores necesitamos 1, 2, 3 o no, sino que es como decir que la gobernadora lo puede hacer todo, que ha ganado todo, que ha logrado todo y no se trata de lo que debe ser. El mensaje de Estado es un mensaje de trabajo. Se supone que eso abre una sesión de trabajo donde hay una armonía entre el sector ejecutivo y lo que es la rama legislativa y eso ciertamente no se da, Damari, y cuando analizamos el mensaje, sobre todo el área de vivienda y desastres que para nosotras es tan medular, nos preguntamos cómo ella va a hacer eso, de dónde se va a hacer eso o por qué eso es un mensaje si eso ya existe y asumo que así pasa, ¿verdad?, en las distintas otras áreas. Le pregunto si realmente el cometido del mensaje logró el propósito político, una reunión con los presidentes legislativos y ellos escoltaron a la gobernadora. He escuchado de analistas que al menos ese propósito de despejar la percepción de división al interior de La Palma lo cumplió. Más allá de eso, ¿cree que cumplió algún otro propósito? Bueno, la escolta es un asunto protocolar también, ¿verdad? Ajá. De la deferencia a ese primer mandatario que va a entrar por el hemiciclo y se le escolta por parte de los presidentes de las distintas cámaras, indistintamente, ¿verdad? Es un gobierno compartido, en este caso el gobierno del mismo partido. Yo creo que analizar esto desde una perspectiva partidista al interior de un partido demuestra que se ha perdido el sentido de lo que es la gestión pública, que ya una vez pasan las elecciones, ese sentido de partido debe estar a un lado para hablar de realmente de un gobierno para Puerto Rico y por Puerto Rico, ¿verdad? Y no de un sector y no desde que barrimos y no desde nada de eso. Y me parece que sí hay muchas fracturas. De hecho, imagínate que todavía se da el mensaje de Estado y hoy de lo que se está hablando es de unas fotos que cuelga Pedro Pierluisi con el presidente del Senado y otros personajes influyentes del PNP y hablando de cómo eso también es una reacción a un mensaje de Estado que ya de por sí estaba matizado por mucha división. Pero de nuevo, Damaris, todo esto son distracciones. La temporada de huracanes empieza mañana. Mañana no tenemos una respuesta que vamos a hacer con el desmantelamiento de FEMA. La gobernadora habló como 100 veces de deslizamientos que ya va a reparar sin un centavo federal y la razón, una de las razones de las que aquí, ¿verdad?, no se está hablando es que hay un temor a acudir a FEMA
Aquí no sacudió a FEMA cuando las pasadas inundaciones, a pesar de que se pudo haber solicitado la declaración de un estado de emergencia, porque el golpe de una negativa de Casablanca hubiese sido grave para la gobernadora en ese momento. Y me parece que estamos todavía tapando, ¿verdad?, el cielo con una mano y no atendiendo los temas que a la gente le importa. ¿Qué a la gente le importa ahora mismo? Mira, ¿qué vamos a hacer si viene un desastre? ¿Va a haber FEMA? ¿No va a haber FEMA? ¿Cuál es la respuesta? ¿Va a haber refugio? ¿Va a haber chavos para las bombas? ¿Va a haber generadores? Hay generadores en todas las escuelas. Los municipios tienen los recursos para que los refugios, esos que contabilizaron, realmente abran y que la gente pueda llegar a los refugios. Se van a suplir los refugios de cosas. ¿Va a llegar la luz? ¿No va a haber la luz? Si no hay la luz, ¿cuál es el plan de contingencia? Y esos son temas, ¿verdad?, preocupantes, que me parecen los que se debería centrar, no solamente el mensaje de Estado, sino la gobernanza. Licenciada, usualmente en los mensajes de Estado quienes escoltan son los miembros del cuerpo designados por los presidentes legislativos. De ahí lo que han planteado que fue un acto sin precedentes, más allá, ¿verdad?, de la situación entre ellos. Me robó en términos generales el próximo tema, porque obviamente esta semana el gobierno dijo que está listo para la temporada de huracanes, y hay pues situaciones con respecto a Luma y a Genera. ¿Usted entiende que realmente estamos listos y qué áreas deberían ser se dio un número de prioridad? En Puerto Rico, el tema de los refugios se trabaja a través del Departamento de la Vivienda, aunque inciden ciertamente otras agencias. Se habló de que hay un número de refugios, que ahora mismo no lo tengo a la mano, pero creo que son casi 300 refugios, si no me equivoco, apenas no llega a 2/3 partes de los que tienen un generador, lo que ciertamente, ¿verdad?, nos habla del asunto de preparación y la importancia de que sí existan generadores, porque ciertamente si algo aquí la gente sabe es que si llueve va a llover, se va a ir la luz, disculpa, y que a veces incluso sin llover la luz se va a ir. Como parte del mensaje, la gobernadora habló de que habíamos llegado a una generación con normalidad, o a los límites normales, al nivel de normalidad de la generación, y de hecho la gente se paró a ovacionar, y un poco eso te habla de cómo está el estado, donde llegado a lo normal es el punto donde vamos a celebrar eso como un logro. Eso me llamó la atención. Eso a mí me llamó mucho la atención. No tenemos un plan real, me parece a mí ahora mismo, de desastre. Me parece, ¿verdad?, que la figura de Ángel Jiménez puede ser una figura que tiene todos los méritos, pero que no ha sido vocal y que ha estado escondida o todavía muy atrás en el proceso. Me parece que la piedra de toque ganadora de la gobernadora va a tener que ser echarse a un lado y dejar que Ángel Jiménez empiece a hablar al país sobre el tema de manejo de desastres, para que la persona le conozca. Obviamente esta persona no es un Nino Correa, que tenía ese favor del pueblo, la gente lo conoce, tiene mucho cariño, pero tiene el potencial quizás de ser una figura que pueda ser por lo menos una de autoridad en esta temporada de desastres, y todavía llama la atención lo escondido que ha mantenido a esta persona, que es una persona clave para el gobierno, sobre todo cuando el gobierno de Puerto Rico en los últimos años ha vivido o ha inyectado gran parte de su capital de lo que son fondos para desastres. Pues creo que hay que darle más preeminencia, y me parece interesante el hecho de que todavía él está, ¿verdad?, tras bastidores. Licenciada, decía yo en el resumen de la semana sobre las más recientes decisiones judiciales con respecto a las políticas migratorias de Trump, que salpican a Puerto Rico y que tan preocupante tiene a la comunidad migrante en Puerto Rico, sobre todo la más abultada, que es la de los dominicanos, pero bueno, también aquí hay haitianos, hay venezolanos, hay de otros países de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué le parece y cuánto en ayuda legal están trabajando sobre las políticas migratorias de Donald Trump? Sí. Ciertamente el miedo sigue ahí. De hecho, había una propuesta de algunas personas dentro de las esferas federales hablando incluso de la posibilidad de abrir un nuevo centro de detención en Puerto Rico, que es algo que le salieron al paso defensores de derechos civiles, pero también hablar de que Puerto Rico no debería ser un espacio desde donde se facilitara este tipo de política, que ciertamente es una política que no solamente viene por miembros de nuestra comunidad, como son los dominicanos, que es parte de la comunidad de la gente que vivimos en Puerto Rico, sino que ciertamente lleva un mensaje muy equivocado de lo que históricamente y culturalmente somos nosotros como país. En el caso de ayuda legal Puerto Rico, nosotros seguimos con el componente educativo.
Sin embargo, nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico no atendemos casos de inmigración, se siguen atendiendo particularmente a través de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, de su clínica de inmigración, pero sí sigue ese miedo, ¿verdad? No solamente, y esto lo quiero decir, no solamente de casos de inmigración, nosotras que atendemos gente indistintamente su estatus migratorio, las personas migrantes tienen miedo a buscar justicia en temas, por ejemplo, de desalojo forzoso, en temas de violaciones de derecho laboral, y nos parece importante, ¿verdad?, que eso tiene mucho que ver con la complicidad del gobierno local, y tienen miedo porque sienten que nadie los va a vaquear, ¿verdad?, como decimos en la calle, nadie los va a vaquear cuando necesitan ayuda. Estas decisiones de los tribunales, en este caso del más alto foro judicial, ¿verdad? Porque mientras está el caso por ahí, está vivo, son preocupantes en términos de que el Tribunal Supremo se alinee con las políticas de Trump. Claro que son preocupantes, ¿verdad? Lo que sí es importante que la gente entienda que esto también es parte de esa caída de las instituciones que están altamente politizadas, instituciones donde obviamente pues Donald Trump ha tenido la oportunidad de escoger jueces y juezas, y que ciertamente, ¿verdad?, van a seguir cerrando el espacio cuando las decisiones se ven políticas y no se ven necesariamente basadas en derecho. Así que eso es parte, ¿verdad?, de lo que lamentablemente tiene que ver con nombramientos que se hacen políticos y también por visiones conservadoras. Pero en términos prácticos, literalmente estamos viviendo una época de reducción de derechos. O sea, como estamos viendo la cosa, en lugar de sumar derechos, estamos restando derechos adquiridos. Eso es así. Lamentablemente estamos viviendo unos tiempos que me parece, ¿verdad?, que estos asuntos que tienen que ver con que la gente vea lo que está pasando con el acceso a la información, lo que está pasando con el ambiente, a veces va a seguir siendo los mismos grupos más progresistas los que les va a preocupar. Pero cuando estamos hablando literalmente de la intervención del gobierno, en la manera en que los negocios pueden manejarse, de la intervención del gobierno, por ejemplo, en estas políticas de inmigración que afectan directamente la economía, del rol del gobierno en imponer aranceles que terminan matando no solamente empresas, sino proyectos económicos o desarrollo económico, nos damos cuenta que esta tendencia a cortar derechos no solamente va a afectar a los progresistas, no solamente afecta a los sectores liberales, ¿verdad?, como a veces la gente quiere simplificar, sino que termina afectando a todo el mundo. Y es por eso, ¿verdad, Damaris?, que como han hecho otras jurisdicciones, como han hecho otros estados, incluso dentro de Estados Unidos, necesitamos un gobierno local robusto que hable de los temas que hay que hablar y que se enfrenta al gobierno federal estableciendo sus límites. Al fin y al cabo, la gobernadora es republicana. Los republicanos creen por ideología que el gobierno no debe intervenir. Y las políticas de Trump son políticas intervencionistas, que dirigen lo que quieren hacer los estados, quién puede estar en un estado, qué cosas se pueden hacer en un estado que no. Y es importante que la gobernadora, incluso si fuera a ser basado en sus ideales republicanos, ponga ese freno al gobierno. ¿Y usted no lo ve? Federal. ¿No la ve poniendo el freno? Claro. No, aquí veníamos de enero a hacerle una estatua, por lo menos, ¿verdad? Ya estamos hablando de cabildear con mismos republicanos. Ha habido quizás un progreso, quizás un entendimiento de que Trump es como está haciendo Trump, pero todavía no vemos una posición de poner límites o por lo menos poner algún grado de resistencia. No lo vemos. Gracias, licenciada. Escuchaban a la licenciada Ariadna Godreau, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico. Vamos a una pausa. Ustedes escuchan Lo que Cuenta. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez. Allí nos encuentran en Facebook, antes Twitter, ahora X, en Instagram, también en Threads y en YouTube. Allí también podrás ver en el canal de YouTube y escuchar las ediciones de Lo que Cuenta. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana nos retransmiten desde Radio Casa Pueblo. Conéctate. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Vive la experiencia del Festival Casals de Puerto Rico. Artistas de calibre mundial nos deleitarán con una magistral combinación de lo clásico y lo moderno. Del 24 de mayo al 7 de junio. Conciertos orquestales, recitales y la presentación especial de la premiada ópera Aína Damar, inspirada en la vida de García Lorca. Busca los programas de esta edición y consigue tus boletos en Bellas Artes y Tiquetera. Auspicia Radio Isla. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Yo soy boricua, señores. Soberanistas, independentistas y líderes asociacionistas, trabajando juntos por la reunificación de la gran familia puertorriqueña. No importa dónde nazca, no importa dónde viva, no importa el idioma que hable. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Conéctate este y todos los sábados a Diálogo Soberanista, todos los sábados a la 1:30 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Ante un tiempo de incertidumbre y desasosiego, llega ante ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza. Este domingo a las 7 de la mañana no te pierdas tu programa Vislumbres de Esperanza. Como un servicio de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendremos reflexiones, sección de salud y la orientación atinada de la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Vislumbres de Esperanza, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Seguimos en Lo que Cuenta, el resumen más importante de la semana en tan solo una hora, con análisis, entrevistas y mucho más. Esto es Lo que Cuenta. Titulares. La gobernadora ofrece por fin su mensaje de estado de situación del país. Expertos plantean, al menos logró disipar la percepción de división y caos político al interior del PNP. Gobernadora designa a 2 mujeres para dirigir los departamentos de Justicia y Estado, sin problemas para su confirmación. Wanda Vázquez busca acuerdo que podría evitar ir a la cárcel. Se celebrará videoconferencia el 9 de junio. Preocupados por su seguridad, policías aseguran designación de Ray Charlie ha envalentonado a motoristas que dicen repetirán acorralado a los policías en sus corridas porque la gobernadora los apoya. Inicia la temporada de huracanes 2025, para la cual el pronóstico de la NOAA es que será muy activa. Nuestro gobierno está preparado. Acogen recomendaciones en la Comisión Estatal de Elecciones. Vienen cambios en los sistemas electrónicos luego de los problemas que hubo en el pasado ciclo electoral. Y en Notas del Mundo sale el magnate Elon Musk de la Casa Blanca y la Corte Suprema de los Estados Unidos permite a Trump revocar el estatus legal que protegía a más de 500,000 de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y también Haití. Entre tanto, bueno, yo continúo conversando sobre los temas de la semana y quiero retomar el tema del mensaje de estado de situación del país de la gobernadora desde el punto de vista legal y también político. Y ya tengo conectado a mi próximo invitado. Le doy la bienvenida al licenciado Juan Manuel Mercado Nieves, catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la UPR en Arecibo. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, bienvenido a Lo que Cuenta. Buenas tardes, Damaris. Saludos a ti y al público que nos escucha en la tarde de hoy. Déjeme preguntarle.
Sí, muy no, agradecido no. que Y yo muy de conversar agradecida contigo. con usted y con todos los que nos dicen que sí para conversar un sábado a esta hora. Déjeme comenzar, porque usted tiene, ¿verdad? Además de ser abogado, ha estado vinculado y ha sido abogado del Partido Independentista Puertorriqueño, y me gustaría un poco entrelazar, antes de hablar de los temas que ya abordó, el mensaje. Se da un momento bien álgido de la administración de Jennifer González, en la que incluso no descarto en un momento someterlo por escrito ante las continuas pugnas que protagonizaron el presidente del Senado, algunos miembros de ese cuerpo legislativo, incluso designados que tuvo que retirar a importantes secretarías que también fueron vocales y criticaron las actuaciones del Senado. Un poco lo que había una percepción de caos, de división, y algunos dicen, por lo menos, no sabemos qué fue, si logró algo más, pero por lo menos en el mensaje logró disipar ¿cómo se dice? Esa percepción de que había división al interior de La Palma. ¿Qué le parece? ¿Coincide? Bueno, la política es en términos generales un juego de percepciones, ¿verdad? Y de crear esas percepciones. En ese contexto, la gobernadora tuvo, ¿verdad? Pudo presentar nominaciones que eran de la, ¿verdad? Que satisfacían las voluntades de personas clave en el Senado de Puerto Rico. No obstante, incluso antes de tú sabes que la gobernadora nos hizo esperar y hizo esperar a los poderes legislativos y judicial cerca de 2 horas después de convocado el mensaje de situación de estado. Estaba convocado para las 4 de la tarde, la gobernadora llegó a eso de las 6 de la tarde. En ese contexto, fíjate que se rompe el protocolo por primera vez en muchos años. Históricamente se invitaba a los portavoces de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, y en esta ocasión eso no pasó. Tanto así que escuché una entrevista que le hicieron a la senadora Joan Rodríguez Bebe, que ella decía, mira, yo voy ahora mismo, estoy esperando que me llamen para ir a recibir a la gobernadora. Y la senadora Rodríguez Bebe se quedó vestida y alborotada, porque quienes fueron a recibir y a escoltar a la primera ejecutiva del país fueron los presidentes de ambos cuerpos. ¿Usted cree que esa decisión se tomó para de alguna forma enviar ese mensaje de que aquí todo está bien? Por supuesto. Como te digo, todo estas son juegos de percepciones y se da con ese propósito, porque se rompe el protocolo que históricamente existía en este tipo de alocuciones al país. Eso se da en el contexto de una historia que de hecho publicó el Nuevo Día sobre una reunión que se citó de la gobernadora con los presidentes legislativos. Ellos plantearon que allí no había animosidad, que no había guerra. Prácticamente no había habido una reunión de esa forma o de esa magnitud en los pasados meses. De hecho, había una queja que incluso no había una reunión con las delegaciones como presidenta de la conferencia legislativa. No, y pues en última instancia puede haber ¿verdad? Puede la gente interactuar, ¿verdad? Sin necesidad de caerse a puñetazos, pero en última instancia ese roce existe entre la gobernadora y el presidente del Senado, que ha sido ¿verdad? Muy puntual en algunos señalamientos que le ha hecho a los nombramientos. Y que un poco le ha pasado el bulldozer a las propuestas de la gobernadora en ese contexto. Le hago la pregunta y lo pongo ahí para que también lo suma a lo que me va a decir. Me pareció mucha casualidad que se diera la reunión antes del mensaje, que se hicieran las designaciones de las nuevas secretarias antes del mensaje, que se publicara, ¿verdad? El mismo día del mensaje, el asunto de que estamos todos en la misma mesa, y entonces entra la gobernadora a hablar por 2 horas al hemiciclo.
Por supuesto, y fíjate que el mensaje al país que sobre algo importante era presentar nominaciones que a pesar de que la gobernadora ha insistido en que tenía un banco de talento de cerca de 9,000 personas, son personas que son de la estricta confianza de la gobernadora, que estaban dentro del proceso. Por ejemplo, la nominada al Departamento de Justicia es la persona que está a cargo del proceso de nombramiento, que es de la estricta comisionada, ¿verdad? Confianza de la gobernadora. Sí. Segundo, la nominada al Departamento de Estado es un candidato, ¿verdad?, que ha prevalecido en elecciones en el municipio de Gurabo por más de un 70% de los votos de los electores de ese pueblo. Y era es un candidato difícil de revocar. Fíjate qué interesante con relación a esto. Yo tuve la oportunidad de ver entrevistas que le hicieron a Rosachelli. Ajá. Y tú ves no ves ninguna emoción dirigida a este nombramiento. La noté triste en distintas instancias. Triste. Es que está perdiendo mucho. Sí, triste. La noté triste. La noté como que estoy haciendo algo. Es la tercera llamada que me están haciendo y no puedo fallarle a la gobernadora, que es mi amiga. Pero en última instancia le ha tirado un lastre muy importante, porque la Secretaría de Estado es una secretaría, ¿verdad?, que tiene la significancia de sustituir a la gobernadora. El secretario de Estado tiene la significancia de sustituir al gobernador cuando éste no está en el país o cuando se declare incompetente. Pero en última instancia, en el día a día de la función del Departamento de Estado es una función inocua en el país. Sí. La custodia de documentos, y es la que está a cargo de las agencias, del archivo de corporaciones, del archivo de propiedad intelectual y del archivo de marca, que son cosas que la alejan de la política y que en última instancia era una candidata segura con mucho posible crecimiento. Hasta cierto punto, cuando uno compara entre una secretaría y una alcaldía, pues obviamente es una pérdida es como una degradación, ¿no? Claro, y una alcaldía que Rosachelli conquistó con más de un 70% del voto. Sí. Esa mujer tenía acceso directo a los presidentes legislativos y a la propia gobernadora. Tenía un capital político que utilizar en ese contexto, y ahora va a una secretaría, está neutralizada en ese contexto. Y yo creo que Rosachelli salió perdiendo en esta ecuación. Oiga, en términos sustantivos, brevemente, ¿le sorprendió los temas? ¿Está de acuerdo con lo que anunció la gobernadora que ha sido su saldo de esta primera parte de su administración? Mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, había que tener estómago para aguantar 2 horas de discurso, de mensaje de Estado de la gobernadora. Tanto así que vimos a Johnny Méndez bostezando y durmiéndose en pleno mensaje de situación de Estado. La realidad es que un mensaje de situación de Estado es en última instancia un mensaje que se le expresa al país y a los cuerpos legislativos cuál es el tipo de gobierno que la gobernadora quiere hacer. Y en eso se quedó un poco tímida. No obstante, la gobernadora fue eficaz en plantear lo que todos los gobernadores que se han parado allí han dicho, que es la quincalla de asuntos legislativos o de asuntos de ejecución de la función de gobernar, que en última instancia todos los gobernadores lo hacen. La realidad es que hay unos elementos importantes que se quedaron fuera. Por ejemplo, la gobernadora habla de utilizar millones de dólares en distintas instancias, pero esta utilización de millones se da ante un anuncio del gobierno de los Estados Unidos de reducir significativamente las transferencias federales que vienen al país en primera instancia. En segunda instancia,
que esas transferencias federales son necesarias para la adjudicación o la prestación de servicios por las agencias de gobierno. Y en tercera instancia, no atendió uno de los elementos fundamentales que a mi juicio ella tenía la oportunidad como el asunto colonial del país. Aquí tenemos una Junta de Control Fiscal que le está condicionando a ella sus ejecuciones como gobernadora. Y es un asunto puntual que no se atendió. Ella dijo que ella está súper contenta con la ejecución con la aprobación de un presupuesto, pero eso no garantiza nada con la Junta de Control Fiscal. Otra cosa que me llamó la atención, y no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, es que ella en pleno discurso plantea que el presupuesto un presupuesto bastante que el presupuesto está cuadrado. Ajá. Pero sin embargo, ella dice, aquí han venido a la Asamblea Legislativa distintos jefes de agencia a pedir más dinero. Si yo fuera ellos también lo haría. Oye, eso demuestra un problema de comunicación entre el gobernador y las agencias de gobierno. Y plantea un problema puntual en la comunicación, porque si quien está presentando la petición de presupuesto es la gobernadora, en última instancia ese presupuesto que se está pidiendo a la Asamblea Legislativa fue discutido con los jefes de agencia en términos generales, a menos que sea el licenciado Domenech quien produjo ese presupuesto de bajo la manga, pero sacó de debajo de la manga. Bueno, y quiero un poco brevemente para que me dé su opinión y en términos legales, ¿qué significa? Ya se dio la reunión el viernes, como se había planteado entre la defensa de los coacusados en el caso de corrupción de Wanda Vázquez, la Fiscalía Federal, y parece que están encaminados unos acuerdos para evitar la cárcel. En otras palabras, ¿encaminado a que se declaren culpables? Bueno, esa alegación se puede dar dependiendo el hecho de si le conviene a Wanda Vázquez o no. Okay. Y en primera instancia, ¿qué puede ofrecer Wanda Vázquez al Estado al momento de llegar a ese acuerdo? Sería interesante ver qué testimonio, qué acciones habrán de beneficiar al gobierno de los Estados Unidos en esa ejecución. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que todo acuerdo transaccional que se dé entre Fiscalía y el acusado tiene que ser autorizado por el juez que está a cargo de la vista. Claro. Eso no es algo automático. Sí, pero va a depender, como usted dice, lo que ofrezca o lo que pudiese declarar la exgobernadora. La mata. Y la gobernadora ya no es la primera vez que ha ofrecido información a las autoridades federales, incluso se ha ventilado públicamente que en más de una ocasión con figuras importantes en el gobierno se alambró y prestó información en ese contexto. Gracias, licenciado, que ya tengo conectado a mi próximo invitado, el licenciado Juan Mercado Nieves, catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la UPR en Arecibo. Punto de inflexión. Y como yo conversaba con ustedes al principio del programa, entre los temas que más se ha destacado esta semana localmente es la molestia que ha generado al interior de los miembros de la policía la designación de quien conocemos como Ray Charlie. Su nombre real es Misael González Trinidad, dentro del comité de trabajo creado por la gobernadora para atender el asunto de los todoterrenos. Porque ustedes saben que él ha tenido incluso, lo han declarado culpable
culpable de alterar a la paz, creo que fue con una discusión con un policía, y evidentemente hay una preocupación más allá de eso, no solamente lo que ha creado al interior de la uniformada, sino que si eso puede crear una situación de falta de seguridad o de inseguridad a los miembros de la policía, porque hay publicaciones en las redes sociales que parecen haber envalentonado a motoristas que, como ustedes saben, 2 policías quedaron, ¿verdad? Fueron agredidos y otros fueron acorralados en lo que le llaman las corridas de los motoristas. Tengo conectado a Fernando Soler, presidente de la CONAPOL. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido a Lo que Cuenta. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Primero, la gobernadora decía que ella no cree que esto ha afectado a los policías. El secretario de Asuntos Públicos dijo que él puede ser un ente de paz. ¿Cómo ha caído acá entre usted y yo esa designación entre los miembros de la policía? Pues lamentablemente, pues ha sido una falta de respeto ahora incluir a esos jóvenes en ese grupo de ella, porque aparte de que él le alteró la paz al capitán Seno, también cuando hace la corrida, las palabras COS y falta de respeto a los compañeros, pues son impublicables. La situación con este joven va más allá entonces del intercambio, el altercado, debo decir, que tuvo con este capitán esto fue creo en la Bienvenida Maripili, me parece que fue, ¿verdad? Correcto. Sí. Bueno, primero tuvo problemas con el inspector González Montaña, que le dirigía tránsito, y ahora, como usted el capitán Seno, pues hay cualquier persona que usted ponga a dirigir la división de tránsito de la policía de Puerto Rico, ellos no van a estar de acuerdo porque estos compañeros lo que se dedican es eso, a detectar a los que están violando la ley y procesarlo. Cuando le preguntaron al secretario de Asuntos Públicos si esto le quitaba de alguna forma poder, ¿verdad?, autoridad a la policía, dijo que no, pero que él entendía que podría ser una persona que fuese un canal de comunicación, un canal de paz entre ambas partes. ¿Ustedes creen que puede ser, bajo ese escenario de lo que usted describe, el Rey Charlie un mediador entre los todoterrenos y la policía? Negativo, cuando lo mencionaron a él, y lo primero que se fue Facebook Live hablando en contra del capitán Seno. Después estaba haciendo una llamada por una corrida y en Cataño tenían los compañeros ocuparon hasta armas. Y ahora por Facebook Live, con lo que yo le envié, estos jóvenes se creen que la gobernadora lo está protegiendo y que ellos alegan que van a hacer lo mismo y que cuando vean una patrulla, pues ellos van a causarle daño a los vehículos de la policía de Puerto Rico. Eso no puede ser. Para efectos de los amigos que nos sintonizan, Soler, voy a leer la publicación que usted ha hecho en las redes, tomando una captura de pantalla de una publicación de uno de estos motoristas y que evidentemente pues le preocupa a los miembros de la uniformada. Dice esta persona que su nombre es Omar Maldonado y que se preparen, que esto es lo que vamos a seguir haciendo, con un emoji de fuego. Ellos nos hicieron eso mismo en Cataño. Ahora, cada vez que estemos en una corrida y veamos una patrulla, eso es lo que vamos a hacer. Contamos con todo el apoyo de la gobernadora, que es la que manda aquí, no la policía. Y si algún policía tiene algún problema, que sepa que tenemos un comité que se reúne con ella para que se acabe el abuso que tienen con nosotros. 3 emojis de corazones. Dice, ya era hora que llegara un gobernante a hacernos justicia. ¿Ustedes temen por la seguridad de los policías, Soler? Correcto. Tanto los policías estatales como los policías municipales. Este llamado y otros más que están corriendo por ahí están incitando a estos motoristas a que tomen acciones, agredan a los policías de Puerto Rico, y esto puede terminar en una desgracia. O sea que esta no es la única publicación, están corriendo más publicaciones por las redes. Eso así, correctamente. Y ahora mismo, ahí creo que fue, no me acuerdo el pueblo donde estaba, también hubo una intervención y arrestaron a un compañero ahí también, de estos muchachos de las motoras. Creo que fue en Cagua. Arrestaron a un motociclista y lo procesaron. Y arrestaron a los policías y se le fue ir. Y esto, ellos están poniendo en peligro su vida y en peligro la vida de las personas que están manejando por las carreteras de Puerto Rico.
O sea, que usted cree que su decisión ha envalentonado a esta gente. Eso sí. Y como no lo quiere sacar, y de Charlie dice que él controla a esa gente, si controlara a esa gente, le hubiera hecho un llamado a que dejaran esta situación y esperaran que verdaderamente qué fruto tendría esa reunión. Pero no ha sido así, ha sido todo negativo y todo en contra de la policía de Puerto Rico. ¿Usted cree que ese comité lo que hace es patrocinar las corridas y estas actividades públicas que se están haciendo y que alteran la paz? Correcto, es un negocio para él, va a ciertos negocios donde él lleva a la gente las motocicletas, los Ford Track, y ahí pues se está ganando un dinero, y él no va a dejar eso para beneficiar a la policía de Puerto Rico, eso todo el mundo lo sabe. Óigame, la gobernadora cuando le preguntaron todo esto lo rechazó, dijo que el comité no va a endosar ningún delito, que es lo que van a buscar como el Estado de Derecho, el marco regulador para que estos vehículos puedan estar en la carretera, y dijo que estaba segura del respaldo de la policía. ¿Usted cree que la gobernadora le ha dado la espalda a ustedes? Bueno, con el nombramiento sí, porque Richard no es una persona no grata para la policía de Puerto Rico. Okay. Lamentablemente, si ella ha hecho un grupo con otras personas que verdaderamente fueran personas serias, personas que protegen a la policía de Puerto Rico, pues nosotros verdaderamente lo aplaudíamos, porque se está buscando solucionar el problema. Pero meter a esa persona que está de una forma hostil y que está promoviendo que se creen a los miembros de la fuerza, yo creo que verdaderamente se cometió un error trabajar con esa situación de esa manera. O sea, que no es el comité de trabajo y que se atienda el asunto, es la designación a ese comité de trabajo de esta persona, del rey Charlie. Correcto. Una persona que insulta a la policía de Puerto Rico, que le falta el respeto, que hizo un burlar recientemente y de la manera que lo hacía era burlándose, porque indicando que la policía le tenía miedo. Eso no es un ente consolador, eso es un ente que está incitando a que sean los miembros de la fuerza y los policías municipales. La gobernadora decía que el comité tiene como encomienda poner de alguna forma lo que está por la libre. ¿Está por la libre realmente el asunto del tránsito, digo, de las motoras? O sea, no existe legislación ya para intervenir con estas personas e incluso, perdóneme, ¿verdad? Yo creo, para mí había una legislación hace unos años que los todoterrenos no estaban autorizados a estar en la carretera, porque no tienen tablilla. Pero es que para empezar, estos vehículos no están autorizados y ningún concesionario puede autorizar esto porque lo pueden demandar. Y aquí hay leyes. Lo que pasa es que las leyes que tenemos son bien débiles, no castigan ese tipo de delitos. Lo que dan una multa y ellos pues la pagan o se van a huir, pero si quieren penalidades, por ejemplo, decomisar el equipo, destruirlo, que le pongan, convierten en un delito grave con 1 año de cárcel, con $5,000 de multa y por cada $5 que dejara de pagar en un día cárcel de más, aquí las cosas se van a arreglar en Puerto Rico. ¿Pero usted cree que ese comité va a hacer eso? ¿Va a recomendar eso? No, negativo, porque esto, de la manera que lo ven los policías, es que estamos buscando votos y eso los policías lo están corriendo completamente a través de nosotros. ¿Que están buscando votos? Eso es así. Bueno, los todoterrenos que no se supone que estén en la carretera y las motoras están por la libre en las campañas políticas, así que no habría por qué sorprenderse. Muchísimas gracias, Soler. Estaremos muy pendientes y le daremos seguimiento a esta información y los trabajos de este comité creado por la gobernadora. Escuchaban al presidente de la CONAPOL, Fernando Soler. Gracias a Alexander Vigil, que ha estado hoy en la dirección técnica, y a ustedes siempre por la sintonía. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez, en Facebook, en X, antes Twitter, también en Instagram, en Threads y en YouTube, nuestro nuevo canal de YouTube. Allí también podrás ver y escuchar las ediciones de Lo que Cuenta, el momento en que tú quieras y el día que a ti te parezca pertinente. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana nos conectan desde Radio Casa Pueblo. Hasta aquí, Lo que Cuenta.